¿Y si lo que parece ser solo un crimen político fuera en realidad un acto cuidadosamente ritualizado? ¿Y si el objetivo no fuera solo una persona, sino un símbolo? El día en que Charlie Kirk fue asesinado, los ojos del mundo se volvieron hacia Estados Unidos. Miembro influyente del escenario político conservador, conocido por su retórica firme y defensa de la libertad de expresión, Kirk dividía opiniones con intensidad. Amado por muchos, odiado por otros tantos, su nombre siempre estaba envuelto en polémicas. Pero lo que le sucedió fue más allá de la controversia. Fue fatal. La escena del crimen, analizada con atención por investigadores independientes, periodistas alternativos y entusiastas del oculto, reveló más que un simple atentado. Había elementos extrañamente fuera de lugar, señales, patrones, números, colores, símbolos. Cada detalle parecía gritar por atención, como piezas de un rompecabezas que no fue hecho para ser ignorado. Las autoridades, por su parte, actuaron con rapidez. Un joven fue arrestado. La versión oficial fue elaborada. Pero, como siempre sucede en eventos de gran impacto, surgieron demasiadas preguntas y pocas respuestas. ¿Por qué el sospechoso parecía no encajar en el perfil? ¿Por qué tantas coincidencias numéricas alrededor del caso? ¿Por qué la cobertura mediática fue tan selectiva? ¿Y por qué tantos detalles importantes fueron simplemente ignorados? Mientras tanto, en las comunidades en línea de analistas esotéricos y teóricos de la conspiración, el murmullo aumentaba. Para algunos, Kirk no fue solo víctima de un asesinato, fue parte de un ritual, un símbolo abatido en la plaza pública bajo la apariencia de una tragedia común. Este video no busca conclusiones definitivas, plantea hipótesis, señala vacíos, invita a la observación, porque a veces lo que está oculto no está escondido, está a la vista de todos esperando que alguien se atreva a ver. Y esta es solo la primera pieza del tablero. Y si quieres seguir acompañando casos de ocultismo, esoterismo y teorías de conspiración, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La captura de Tyler Robinson ocurrió con la velocidad que solo los casos de gran conmoción provocan. En pocas horas, su nombre ya estaba estampado en los titulares, acompañado de etiquetas listas: tirador, asesino, radicalizado. Para el público en general el misterio parecía resuelto, pero para quienes observaban con más atención, el verdadero enigma apenas comenzaba. Tyler era un joven de 22 años. Poco se sabía de él hasta entonces. No tenía antecedentes penales relevantes. No formaba parte de ninguna célula extremista conocida. Y según informes, tampoco mostraba comportamiento violento. Al contrario, sus excompañeros lo describían como reservado, inteligente, un estudiante de alto rendimiento. Estudió durante un tiempo en una universidad de prestigio, donde llegó a cursar materias avanzadas, posiblemente relacionadas con la ingeniería o la computación. Pero algo cambió. Fue expulsado de la casa de sus padres. Desarrolló problemas con el alcohol. Abandonó los estudios. Se convirtió, como muchos jóvenes en transición a la vida adulta, en una figura flotante entre el anonimato y la marginalidad. Aún así, nada en su pasado indicaba un involucramiento con asesinato premeditado, mucho menos con una figura pública bajo fuerte vigilancia. Un detalle que causó aún más extrañeza fue la supuesta relación de Tyler con una compañera de cuarto transgénero, con quien habría mantenido un vínculo personal. Este hecho, aunque irrelevante para la investigación oficial, comenzó a ser explorado por narrativas paralelas que intentaban construir un perfil contradictorio, al mismo tiempo desajustado pero sofisticado, socialmente inestable, pero con rasgos de comportamiento metódico y técnico. ¿Un perfil fabricado? Otro punto señalado por investigadores independientes fue el vínculo entre la universidad que Tyler asistió y los programas de reclutamiento de la CIA. No es raro que las agencias de inteligencia mantengan asociaciones silenciosas con instituciones académicas, ya sea para captar talentos o para llevar a cabo experimentos sociales, psicológicos o de vigilancia. Esta conexión, aunque especulativa, añade una capa de complejidad difícil de ignorar. Y entonces están las imágenes. Las fotos divulgadas de Tyler no convencieron a todos.
Algunas parecían desproporcionadas, con encuadres sospechosos. Él aparecía aislado al margen, como si hubiera sido artificialmente insertado en esas escenas. Usuarios en las redes señalaron posibles signos de edición digital: cortes extraños, sombras incoherentes, posturas desconectadas en relación a los demás. Una duda ganó fuerza. ¿Estamos realmente viendo al verdadero Tyler Robinson? Nada de esto es suficiente por sí solo para inocentarlo, pero tampoco es suficiente para condenarlo. Lo que salta a la vista es el número de inconsistencias y detalles que juntos componen un retrato más inquietante que esclarecedor. Si Tyler fue realmente el autor del disparo que mató a Charlie Kirk, aún hay mucho por explicar. Pero si no lo fue, o si fue manipulado para hacerlo, entonces lo que tenemos aquí es algo mucho más grande de lo que parece. Quizás estemos ante un peón, un elemento desechable dentro de un juego mucho más amplio. Poco tiempo después de la detención de Tyler Robinson, parte de la transcripción de su supuesta conversación con investigadores comenzó a circular por Internet. Para muchos, el contenido era suficiente. Lo habían atrapado. Pero entre los detalles minuciosos de esa conversación, algo sonaba extraño. La primera impresión que saltaba a la vista era el lenguaje. Las frases estaban impecablemente construidas, con términos técnicos y una formalidad excesiva. Una elección de palabras que simplemente no combinaba con el perfil de un joven de 22 años, con un historial reciente de inestabilidad emocional y abandono universitario. En la transcripción, Tyler se refería a un coche como vehicle, usaba expresiones como point of interest y articulaba frases con una precisión casi quirúrgica. Rápidamente, la comunidad en línea reaccionó. Surgieron memes comparando la transcripción con fragmentos de Shakespeare, burlándose de la idea de que un chico común hablaría de esa manera bajo presión. Pero el sarcasmo pronto dio paso a la inquietud. Especialistas en lenguaje computacional, curiosos y desarrolladores independientes comenzaron a probar la transcripción en herramientas de detección de texto generado por inteligencia artificial. ¿El resultado? Alarmante. Algunos análisis indicaron hasta un 80% de probabilidad de que el contenido hubiera sido producido o fuertemente editado por una IA. Si esta información es verdadera, se abre un abismo de cuestionamientos. La primera hipótesis es simple, pero perturbadora. El material habría sido fabricado para parecer una confesión o para sostener la narrativa oficial. En ese caso, estaríamos ante un intento deliberado de plantar evidencias, distorsionando la percepción pública sobre el sospechoso. Pero también hay una posibilidad aún más oscura. ¿Y si Tyler nunca hubiera dicho esas palabras? ¿Y si en lugar de un documento real, lo que el mundo vio fue un guión preparado, diseñado para cumplir un papel específico en el teatro mediático del caso? En este contexto, las tecnologías de IA no son solo herramientas, son cómplices, son mecanismos que pueden construir realidades paralelas con tal verosimilitud que incluso el sistema judicial puede ser llevado al error. Y más, si una simple transcripción puede ser falsificada con tanta sofisticación, ¿qué más puede ser manipulado? ¿Videos? ¿Audios? ¿Pruebas forenses? La frialdad con la que se presentó la conversación, como si fuera un fragmento objetivo de la verdad, es por sí sola inquietante. No hay vacilación, no hay jerga, no hay emoción, solo frases perfectas, encajadas con una precisión casi robótica, suficiente para generar una duda legítima. ¿Hemos escuchado a un humano? ¿O solo la simulación de uno? Más que un detalle técnico, esta transcripción puede ser la clave para comprender cómo se están moldeando las narrativas en la era de la inteligencia artificial. Y tal vez también sea la primera señal clara de que el caso de Charlie Kirk está lejos de ser lo que parece. En todo evento rodeado de misterio, hay detalles que, para la mayoría, parecen irrelevantes. Pero para los observadores atentos, especialmente aquellos que comprenden los códigos del simbolismo oculto, esos elementos dicen más que 1000 palabras. El caso de la muerte de Charlie Kirk no es diferente. A medida que las miradas se centraban en las investigaciones y en el supuesto autor del disparo, algunos comenzaron a ver algo más.
Un patrón oculto. La primera pista llegó en forma de un número: 47. Gorras con ese número estampado fueron distribuidas por el propio Kirk poco antes del atentado. 3 gorras, todas con el mismo número. Para muchos, solo marketing. Para otros, un guiño. Y para los ocultistas, un código. El número 47 lleva significados controvertidos, pero en el contexto esotérico, la suma simple, 4 plus 7 are 11, ya enciende alertas. El número 11 es conocido por su conexión con el ocultismo, la dualidad y portales espirituales. Y cuando se presentan 3 unidades del número 11, tenemos 33, uno de los números más sagrados y simbólicos dentro de la masonería. Y no se detiene ahí. Charlie Kirk fue encontrado muerto 33 horas después del atentado, y su muerte fue registrada oficialmente 33 minutos después de la confirmación del cuerpo. 2 ocurrencias del mismo número, asociadas al tiempo, en un evento de repercusión mundial. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la coincidencia se vuelve sospechosa cuando comienza a repetirse. El número 33 es un hito simbólico. En la masonería representa el grado más alto de iniciación. Es el número de la ascensión espiritual, del sacrificio y de la conclusión de un ciclo. Jesucristo, según la tradición cristiana, fue crucificado a los 33 años. En muchas tradiciones ocultistas, el 33 marca el punto de transición entre el mundo material y el espiritual. Cuando este número aparece en momentos de muerte o transformación pública, los estudiosos del esoterismo saben, algo se está comunicando, incluso en silencio. Otro elemento simbólico llamó la atención: la camiseta que usaba Kirk en el momento del atentado. En ella una sola palabra: freedom, libertad, el símbolo máximo de su ideología política. Y precisamente en el momento en que vestía ese ideal, fue asesinado. Para los estudiosos de rituales simbólicos, no es solo ironía, es intencionalidad. Los rituales ocultistas a menudo operan a través de símbolos públicos. Funcionan como firmas invisibles, no para que todos las vean, sino para que los iniciados las reconozcan. Ejecutar a alguien vistiendo una palabra como libertad puede interpretarse como un sacrificio público, una señal de que la libertad está siendo eliminada o transformada. Y aún había la luna de sangre. El atentado ocurrió durante un raro evento astrológico, una luna de sangre visible en partes de los Estados Unidos. Este fenómeno, asociado a presagios y portales energéticos en diversas tradiciones místicas, se interpreta comúnmente como un momento de profunda transición espiritual, a menudo vinculado a rupturas, renacimientos o rituales de poder. Sumándose a los elementos ya mencionados, diversos investigadores independientes han señalado la disposición de los objetos en la escena, la postura del cuerpo e incluso el patrón de manchas de sangre como posibles referencias a arquetipos ritualísticos antiguos, símbolos que remontan a prácticas arcaicas de sacrificio para obtener poder o control. Y aún había más. Testigos afirmaron que antes del atentado, Kirk distribuyó gorras numeradas mientras hacía referencias sutiles al movimiento MAGA y al poder de regresar a las manos correctas. El lenguaje, sumado a los símbolos visuales, llevó a algunos estudiosos a ver en este acto una escenificación ritual de entrega y cosecha, un patrón común en ceremonias ocultistas de transformación. Cuando se reúnen, estos datos no forman una prueba concreta, pero trazan una trama simbólica demasiado poderosa para ser ignorada. Aquellos que comprenden los mecanismos del ocultismo saben, cuando los símbolos se repiten, cuando los números se alinean y cuando la muerte ocurre ante los ojos del público, el azar raramente es el culpable. Puede ser que la muerte de Charlie Kirk haya sido solo un crimen, pero también puede haber sido un ritual cuidadosamente orquestado, un mensaje para aquellos que saben descifrar. Ahora hay algo que necesito contarte. Durante siglos, sociedades secretas e instituciones religiosas ocultaron libros que no debían ser leídos por el público. Grimorios que describen pactos, invocaciones y símbolos que supuestamente daban acceso a otras realidades espirituales. Estos textos no son mitos, están documentados,
y algunos sobrevivieron a las hogueras y a la censura. Reunimos las fuentes más confiables en un video exclusivo. Sin embargo, debido a que contiene información sensible, este contenido podría ser bloqueado en redes sociales. Por eso, lo publicamos solo en nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Mientras los símbolos se acumulaban y los números levantaban sospechas, otro elemento ganó protagonismo silencioso: la narrativa oficial. ¿Y quién la controla? Los medios. Aquellos que, históricamente, tienen el poder de transformar dudas en certezas o certezas en silencio. En las primeras horas después del atentado, los medios de comunicación se apresuraron a llenar los vacíos. Los titulares fueron unísonos: extremista es arrestado tras asesinar a figura conservadora. Ninguna duda. Ninguna vacilación. El culpable había sido encontrado. Caso cerrado. Pero la prisa con la que se presentaron las conclusiones provocó extrañeza. En otras situaciones, las investigaciones llevan semanas, meses, a veces años. En el caso de Charlie Kirk, en menos de 48 horas, ya había un nombre, un rostro y una motivación encajada. Lo que más impresionó fue la forma en que ninguna inconsistencia fue discutida por los grandes periódicos o cadenas de televisión. El lenguaje de la cobertura estaba moldeado de manera quirúrgica: repetición constante del nombre del sospechoso, énfasis en su comportamiento problemático, mención a la supuesta confesión, aunque nunca haya sido documentada de manera clara. En un mundo hiperconectado, donde cada palabra es archivada, no existe grabación directa de esa confesión, solo la versión intermediada por los canales oficiales. De hecho, ni siquiera la audiencia inicial fue transparente. Tyler Robinson permaneció en silencio frente al juez. Ninguna palabra, ninguna emoción. Un silencio que podría indicar miedo, culpa o, tal vez, manipulación. Aún así, la prensa continuó. Él había confesado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pocos se lo preguntaron. Al mismo tiempo, comentaristas influyentes que cuestionaron la versión oficial comenzaron a sufrir represalias. Programas de televisión suspendidos, videos eliminados, publicaciones etiquetadas como desinformación. Incluso el presentador de un popular programa de entrevistas tuvo su programa pausado tras plantear dudas sobre el vínculo entre el asesino y el movimiento político de derecha. El mensaje era claro: dudar es peligroso. Y entonces vino el movimiento político. En respuesta al crimen, figuras públicas comenzaron a pedir mayor vigilancia, monitoreo preventivo, herramientas de control sobre discursos en línea. Todo, por supuesto, en nombre de la seguridad. El mismo patrón de siempre. Un crimen público genera conmoción. Los medios moldean al villano y el Estado aparece con la solución. Pero cuando el medicamento implica más control, menos libertad y vigilancia irrestricta, la pregunta debe hacerse: ¿quién realmente se beneficia de esto? La cobertura del caso Charlie Kirk fue menos un periodismo de investigación y más una escenificación cuidadosamente guionada. Una obra en 3 actos: el crimen, el culpable y la consecuencia política. El teatro estaba montado y el público, sin darse cuenta, ya había tomado su asiento. La duda que flota en el aire ya no es si hubo un crimen. La duda ahora es: ¿qué se nos está llevando a creer? La muerte de Charlie Kirk no solo conmovió al país, sino que también abrió espacio para un nuevo tipo de discurso, uno que ya venía ganando fuerza en los bastidores de las grandes corporaciones y agencias de seguridad: la idea de que es posible prever un crimen antes de que ocurra. No pasó mucho tiempo para que figuras públicas y plataformas digitales comenzaran a hablar de prevención absoluta. ¿La propuesta? Utilizar inteligencia artificial para monitorear conversaciones, comportamientos, tendencias, emociones e incluso patrones lingüísticos en las redes sociales, con el fin de identificar a individuos potencialmente peligrosos antes de que cometan un acto violento. ¿Suena como ciencia ficción? Tal vez. Pero también suena como la trama de Minority Report, la famosa película y libro
que presentó al mundo el concepto de precrimen. En ella, un sistema avanzado detecta crímenes antes de que ocurran, y las personas son arrestadas por acciones que aún no han cometido. En el universo de la ficción, la falla del sistema se revela cuando prevé que uno de sus propios agentes cometería un asesinato, algo que solo ocurre porque fue alertado por la predicción, una profecía autorrealizable. Es exactamente ese el peligro de depender de la inteligencia artificial para juzgar las intenciones humanas. Por más sofisticado que sea el algoritmo, no comprende el libre albedrío, las matices morales o los impulsos espirituales del ser humano. Solo calcula probabilidades basadas en patrones de datos. Y los patrones, como sabemos, pueden ser malinterpretados o manipulados. Actualmente, estas tecnologías tienen un margen de error considerable. Se estima que entre el 25% y el 30% de las alertas de precrimen son falsos positivos. Esto significa que personas inocentes pueden ser etiquetadas como amenazas solo por expresar una idea controvertida, usar una palabra fuera de contexto o demostrar emociones intensas en las redes sociales. Peor, una vez identificadas, estas personas pueden ser colocadas en listas, vigiladas, interrogadas o, en casos extremos, sufrir represalias públicas. Todo esto sin haber cometido nunca un delito. El caso de Charlie Kirk, al ser utilizado como un desencadenante para este tipo de narrativa, transforma su muerte en un catalizador para la erosión de la libertad individual. La conmoción genera miedo. El miedo exige acción. Y la acción casi siempre toma la forma de control. Así, la pregunta que antes era ¿quién mató a Charlie Kirk?, evoluciona a algo mucho más perturbador. ¿Quién define qué es peligroso? ¿Quién decide quién será vigilado? ¿Y quién nos garantiza que el próximo culpable no será elegido por un algoritmo entrenado con base en sospechas y tendencias políticas? El futuro está así siendo codificado, pero quizás en el proceso estemos programando nuestra propia sumisión. A lo largo de la historia, cada vez que una gran crisis acecha a la sociedad, se repite una dinámica casi predecible. El miedo se instala, el pueblo clama por seguridad y el Estado crece. El caso de Charlie Kirk encaja perfectamente en este patrón. En medio del impacto de la tragedia, el clima era propicio. Las personas estaban sensibilizadas, vulnerables, confundidas. Y cuando la población está emocionalmente debilitada, se vuelve altamente influenciable. Todo lo que se necesita es una justificación convincente para que las libertades individuales sean entregadas voluntariamente a cambio de la promesa de protección. Es en este punto donde surge el Estado invisible. No el Estado visible, aquel de las instituciones formales, del presidente o del parlamento, sino el Estado que opera en las sombras, el Estado que crece en la oscuridad, que se alimenta del miedo, que utiliza crisis como trampolín para expandir sus tentáculos e instaurar nuevos mecanismos de control. La lógica es simple, pero efectiva. Ante una amenaza, el Estado propone medidas excepcionales. Solo temporales, dicen ellos, solo mientras dure el riesgo. Pero lo que la historia muestra es que estos poderes rara vez son devueltos. Una vez ampliado, el control tiende a convertirse en parte de la norma. El estado de excepción se convierte en lo nuevo normal. Esta dinámica ya era conocida desde 1215, cuando se creó la Carta Magna en Inglaterra, considerada la primera constitución de la historia. El objetivo era claro: limitar el poder del rey. Fue el nacimiento de la idea de que el gobierno debe operar con frenos, contrapesos y responsabilidades. Una idea que dio origen al concepto moderno de Estado de Derecho, en el cual el ciudadano tiene garantías y el gobierno restricciones. Pero cuando el miedo se apodera, ese equilibrio se rompe. En tiempos de miedo, ¿quién se atrevería a defender la libertad de expresión de alguien considerado una amenaza? ¿Quién cuestionaría la vigilancia de sospechosos, incluso si esos sospechosos no han cometido ningún delito? Es precisamente este tipo de contexto emocional el que permite que se aprueben leyes apresuradamente, que se implementen tecnologías invasivas sin debate público, que la censura se reempaquete como protección.
y quien se opone a esto es tachado de cómplice del mal. El autor Albert J. Nock, en su libro Nuestro enemigo, el Estado, ya advertía sobre este ciclo. Según él, cada vez que ocurre una crisis, el Estado se presenta como salvador, pero a cambio exige más poder, más territorio, más influencia sobre la vida del individuo, y a diferencia de lo que prometen, ese poder rara vez es devuelto al pueblo. El atentado contra Charlie Kirk puede haber sido más que un asesinato. Puede haber sido un hito simbólico, una llave girando discretamente en el engranaje del control social, y mientras los ojos del mundo estaban fijos en la sangre derramada, el verdadero poder cambiaba de manos. No todos los rituales ocurren en templos. Algunos se representan ante millones, con cámaras encendidas y titulares listos. En el mundo esotérico hay un principio antiguo. El sacrificio público es un disparador energético. Sirve para sellar un nuevo ciclo, reorganizar estructuras invisibles y transferir poder. No en el campo físico, sino en el simbólico, donde todo comienza. La muerte de Charlie Kirk, en sí misma, ya era impactante, pero al estar cargada de elementos numerológicos, astrológicos y simbólicos, como vimos en los capítulos anteriores, se transforma en algo más grande, un ritual colectivo, representado para el inconsciente de las masas. ¿Qué es un ritual al fin y al cabo? Sino una secuencia de símbolos que programan la realidad. Cuando Kirk fue asesinado vistiendo una camiseta con la palabra libertad, bajo la influencia de una luna de sangre, mientras sostenía gorras con números ocultistas, todo se alineaba para algo que trasciende el crimen. El símbolo de la libertad fue ejecutado, la palabra fue manchada de sangre, y el efecto de esto no fue solo emocional, fue energético. En el ocultismo, se cree que toda manifestación externa es precedida por una programación interna, ya sea en los planos mentales, espirituales o colectivos. Los eventos altamente emocionales funcionan como portales, abriendo espacio para la inserción de nuevas ideas, patrones y comandos inconscientes. La sociedad, en este sentido, actúa como un organismo vivo y, como todo organismo, reacciona a los choques. Un sacrificio de alto impacto como este puede ser utilizado para reconfigurar conciencias en masa, alterando gradualmente los límites de lo que se considera aceptable, deseable o inevitable. Los iniciados saben, no se sacrifica solo a una figura pública, se sacrifica el arquetipo, la energía detrás de la imagen, en este caso el arquetipo de la libertad, del discurso libre, de la resistencia al control. Y al eliminarlo ante los ojos del mundo, se inserta un nuevo arquetipo, el de la obediencia justificada por el miedo. Puede ser una coincidencia, puede ser una secuencia de eventos aleatorios, o puede ser ingeniería simbólica, cuidadosamente pensada, ritualmente ejecutada y espiritualmente efectiva. El sacrificio es solo la palanca. La verdadera transformación está en el engranaje que comienza a girar después del impacto. Y si este tema llamó tu atención, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver lo que encontramos en los archivos más oscuros de la historia espiritual humana. El video completo está en nuestro sitio web. Al final de este viaje, una verdad permanece. Nada en el caso Charlie Kirk es simple. Hay un joven acusado con un perfil inconsistente. Hay una transcripción que puede haber sido fabricada. Hay símbolos, números, fechas y eventos astrológicos que se alinean como engranajes ocultos. Y hay, sobre todo, una reacción pública que parece haber sido escrita de antemano. Lo que comenzó como un asesinato se convirtió en el punto de partida para discursos de vigilancia, propuestas de control y una creciente ola de censura justificada por el miedo. Las libertades que ayer eran inviolables, hoy se ven como peligrosas. Las ideas que antes provocaban debate, ahora provocan despidos, cancelaciones y silencios. Esto no sucede por casualidad. La realidad que conocemos puede estar siendo reprogramada sutilmente a través del choque, del simbolismo y de la manipulación narrativa. Cuando lo simbólico se encuentra con lo político y lo tecnológico, nace una nueva forma de poder, el poder invisible, que moldea no solo leyes, sino percepciones. Charlie Kirk
Fue una figura controvertida, sí, pero quizás su final fue solo el comienzo de algo más grande. Un ciclo, un experimento, un hito silencioso de transición. Quienes controlan los símbolos controlan la narrativa, y quien controla la narrativa controla la realidad. Puedes llamarlo coincidencia, puedes llamarlo conspiración, o simplemente puedes observar con los ojos abiertos lo que muchos prefieren no ver, porque al final, la pregunta que realmente importa no es quién mató a Charlie Kirk. La pregunta es, ¿qué están matando dentro de nosotros mientras esto sucede?